Se ha hablado de renegociar un contrato. No existe tal contrato. Es una afirmación que no tiene asidero en la realidad. Y estamos en la línea para hablar con Pedro Gamio Ayita, ex viceministro de Energía, para hablar de este tema, para hablar de qué es lo que se puede hacer frente a esta situación. Pedro, muy buenos días. Exitosa. Buenos días, Nicolás, a tus órdenes. Lo primero que hay que aclarar es, hay alguna gente que dice hay que cancelarle la concesión, hay que, ¿no es cierto?, hay que quitarle la Pampilla a Repsol, pero el problema es que la Pampilla es una empresa privada, ¿no? ¿Por qué no nos explica cómo fue el procedimiento? Esto fue vendido, ¿no? El Estado peruano vendió la Pampilla. Sí. ¿Cómo no? Se ha hablado de renegociar un contrato. No existe tal contrato. Es una afirmación que no tiene asidero en la realidad. Lo que aquí se produjo, como bien dices, es una subasta en la que se participó esta empresa y compró en un primer momento la mayor parte de las acciones y luego terminó de completar la compra a los accionistas minoritarios. Es una empresa que tiene la autorización para operar una refinería y tiene evidentemente otros permisos que tienen vinculación con esta autorización, que es la concesión de uso de área acuática para varios terminales, pero en este caso el terminal 2, que es un terminal multiboyas, y está sujeto a reglamentos técnicos y ambientales y a un monitoreo del cumplimiento de sus obligaciones, pero no hay aquí un contrato que renegociar. Lo que hay es que verificar de manera rigurosa si ese documento presentado al Estado, que se llama Plan de Contingencia, ha sido cumplido o no. ¿Por qué la gravedad de este derrame? ¿Por qué no se reaccionó a tiempo? ¿Por qué no se tuvo las tres respuestas que exige el plan? Que es el barco con el skimmer que inmediatamente se da la tarea de captar el petróleo que se ha derramado. En segundo lugar, sistemas de almacenamiento portátiles y tener la capacidad de neutralizar el avance del derrame. Sabemos que el estimado de descarga es de 2.000 barriles por hora, entonces aquí ha habido una demora enorme en reaccionar. Eso por un lado, y por otro lado, los especialistas que conocen de esta problemática estiman en 2 años el tiempo para la limpieza completa. Claro, o sea, el tema, por lo que nos ha explicado el otro día, yo compartía una información que me alcanzaron de un grupo de especialistas donde había un marino que trabaja, un exmarino que trabaja precisamente en estas operaciones de carga y descarga. Y él daba esa información. Él decía que en el momento óptimo, cuando está descargándose a todo tren el crudo, son aproximadamente 2.000 barriles la hora. Entonces él decía, si es así, y si se está hablando de por lo menos 6.000 barriles, eso quiere decir que durante 3 horas se ha estado derramando el crudo, o más, ¿no? Porque 2.000 barriles hora es el récord de bombeo a su máxima potencia. Entonces, ahora, el problema, es decir, lo increíble es ¿por qué Repsol no da, Pedro, la información? No hay, es decir, ¿qué pasó? ¿Nos pueden dar esa respuesta en este momento? ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo que provocó el derrame? En este momento yo no puedo afirmar, solo puedo preguntar. Y ahí una primera pregunta es, evidentemente, ¿por qué no había las barreras de contención? ¿Por qué no había un barco con el skimmer a la medida del terminal? Porque de acuerdo a las declaraciones del gerente general, el CEO de la empresa, no tenían un barco para las dimensiones de los buques que estaban descargando. O sea, ahí hay un problema, porque de acuerdo al plan de contingencia tiene que tener el sistema 24 horas en plena operación y que satisfaga las necesidades del tamaño de las descargas. Entonces, hay ahí varios aspectos. Luego también ha trascendido, todavía no tenemos la información oficial, que se produjo una fisura en el sistema de carga. Hay que saber si esta fisura se provoca por error humano
o cuál es el motivo, porque el llamado argumento del oleaje mayor, he podido también verificar la información de otros incidentes anteriores, porque esto no es el primero, y evidentemente, y también los constantes problemas de oleaje bravo que hay en la costa peruana con el tema del calentamiento global. A cada rato se cierran los puertos por problemas de mar bravo y tenemos problemas de abastecimiento. Lo hemos visto con el GLP en varias oportunidades en los últimos años. Entonces, aquí hay muchos elementos que tienen que ser rigurosamente evaluados. Es un desastre ambiental, hay más de 1.000 pescadores afectados, hay flora y fauna. Me ha dado mucha pena leer la información de la desaparición de las nutrias que estaban identificadas en la zona, el alimento del que viven muchas personas que están en la zona impactada, van a dejar de poder abastecerse. Hay una suma de hechos, ya hay un primer reclamo de impactos que cuantifican en 200 millones de soles, pero hay también un tema, Nicolás, que es que la norma peruana no hace lo mismo que otros países, que incorpora en la multa el resarcimiento a toda la cadena de afectados. Se les obliga a ir por cuerda separada, y ese es un defecto de la norma peruana. ¿Por qué? Porque no llega la reparación en el tiempo previsto, y eso hace que... ¿de qué vale que el Estado cobre una multa de 30.000 UITs si es que no se va a resarcir a los afectados y se va a buscar limpiar el daño producido? Claro, pero además entiendo que en la regulación que existe actualmente, lo que tú gastes en reparación se te descuenta del monto sobre el cual te van a cobrar impuestos. O sea, que es una cosa absurda. ¿Esto es así? A mí me parecía broma. Eso es normal en cualquier parte del mundo. Un gasto lo cargas como costo de operación. El problema no va por ahí, mi estimado Nicolás. El problema va que los errores en una operación que maneja sustancias peligrosas de esta magnitud no pueden quedar impunes. Tiene que haber un debido procedimiento y una sanción rigurosa, porque el daño es enorme. Entonces creo que esa es una primera reflexión. Y la segunda es aprovechar este cuadro crítico para mejorar las reglas en el Perú y facilitarle a los afectados de distinto tipo sistemas de reivindicación, de indemnización que permita que no se vean severamente afectados los próximos meses, y que podamos saber que esta empresa, en defensa de sus accionistas, en defensa de su prestigio, en defensa de sus compromisos con el Estado peruano, va a agotar los recursos para saldar su responsabilidad, ¿no? Ahora, sobre el tema de lo que debía haber y no había, porque han hablado, por ejemplo, de estos equipos skimmer que resulta que son determinantes para contener la expansión, ¿no es cierto?, del derrame, y que estos equipos no se tenían, porque se habló, están trayendo equipos skimmer, o sea, oiga, no tenían cuando debían tener. Pero ¿quién debía vigilar eso? ¿O Sinermin tenía que vigilar eso? La información que tengo es que sí tenían el equipo, pero que no era del tamaño necesario, había un problema entre la operación del sistema de emergencia entre terminales, es decir, no tenían la cobertura de contingencia necesaria para los terminales que están operando. Entonces todo esto tiene que ser evaluado, verificado y establecerse, una vez que se identifiquen las responsabilidades, la sanción que para el Perú sea un punto de quiebre. Es decir, ya no podemos, hemos visto lamentablemente que el Perú arrastra un récord de derrames, no solo aquí, también en la selva peruana, que nos lleva a preocupación, porque hay necesidad de asegurar las buenas prácticas, y la única manera de hacerlo es con una institucionalidad que responda a profesionales de alto nivel que estén a cargo de este trabajo de monitoreo, y un Estado que se haga respetar, no con amenazas, que eso no está bien, sino con un debido procedimiento, con pruebas técnicas y constataciones que hagan que el país defienda su patrimonio natural y a su gente.
Claro, pero digamos, si tú podrías resumir los correctivos que hay que modificar la ley, ¿no es cierto? En segundo lugar, los organismos reguladores tienen que funcionar de una manera más eficiente, o sea, no enterarte después de la catástrofe que esta gente no estaba cumpliendo con los compromisos que tenía con respecto a los protocolos de emergencia. Pero en tercer lugar, estas empresas tienen que recibir el mensaje de que no es que se van a ir al Poder Judicial y ahí se va a arreglar todo, ¿no? Porque lamentablemente esas cosas pasan en el Perú. Te vas al Poder Judicial y no solamente te llevas una vida litigando, sino que al final, ¿no? Te liberas de responsabilidad. El tema exige el mayor celo posible y evidentemente también tú has tocado otro punto. Ocinermin no tiene la capacidad sancionadora que tiene OEFA, no tiene los dientes, como se dice, hablando en castellano claro, y ese es otro tema. Y no sé si es bueno para el país esta diversidad de organismos fiscalizadores cuando lo importante es la meritocracia y la capacidad institucional de estar entre los países que mejor protegen su medio ambiente y finalmente a su gente, porque hay una relación entre la vida de las personas y la naturaleza. Si la naturaleza es asesinada por estos sistemas de errores o del no cumplimiento de las buenas prácticas, estamos dañando la salud y la vida de las personas y de los seres vivos. Ahora, sobre el tema es decir, hay gente que ha planteado sanciones sumamente severas, como tú decías, cancelémosle el contrato. Bueno, resulta que no hay un contrato, ¿no es cierto? Sino que se vendió la refinería. La refinería es una empresa privada que presta servicios, o sea, no solamente abastece la cadena Repsol, sino que además da servicios a otros proveedores de combustible. Ese punto es muy importante, Nicolás, porque el mérito principal de la refinería La Pampilla no es refinar. La condición más importante hoy es su tancaje. Es el lugar de mayor capacidad de almacenamiento de derivados del petróleo del país. Eso significa que si se suspende indefinidamente la operación de esta refinería, se podría afectar el suministro de combustibles en el país. Entonces hay que merituar estos temas, hay que aplicar las sanciones que correspondan, pero también hay que darnos cuenta que existe una realidad de gran dependencia a la capacidad de almacenamiento, que ha crecido mucho. Si uno pasa por las instalaciones de la refinería, ve que los cerros contiguos están llenos de tanques de almacenamiento, básicamente de diésel, que es el combustible que más consume el Perú. Ahora, ¿qué cosa es lo que habría que hacer en lo inmediato, según tu criterio? Bueno, en lo inmediato se tiene que cumplir los requerimientos y los plazos que ha fijado OEFA con el apoyo de la DICAPI, que es la Autoridad Ambiental en el Mar, y con el apoyo de Ocinermin y también evidentemente la intervención del Ministerio del Ambiente, que se verifique que se está haciendo el máximo esfuerzo para recoger el petróleo que se encuentra ya a las alturas lamentablemente, de Huacho. Es decir, se ha extendido la masa de sustancia contaminante, y lo otro que se tiene que hacer ya por el daño producido es el mayor esfuerzo de limpieza que pueda alcanzarse. Tener un trabajo articulado con todos los equipos entrenados en salvataje de especies vivas que están hoy agonizando, tener el inventario más completo posible de los daños producidos. No podemos limpiar la playa haciendo huecos al costado, eso es error, menos mal que ya se está corrigiendo. Se tiene que retirar toda la sustancia, toda la arena contaminada, y se tiene que monitorear y limpiar, y este proceso toma tiempo. El estimado es de 2 años para una limpieza completa, pero siguiendo un protocolo donde hay un equipo multidisciplinario, donde todos ponen lo mejor de sí mismos, y la empresa
en todo momento demuestra su voluntad de rectificación, porque es un error gravísimo lo que ha ocurrido aquí, que la empresa salga en una primera declaración, primero minimizando el incidente y segundo diciendo de que no se sentía responsable. Y ese es un tema que evidentemente le ha hecho mucho daño a esta empresa, pero también nos sirve a nosotros como peruanos de reflexión, en el sentido de que no podemos confiarnos en un papel, que tiene que haber monitoreo, que tiene que haber entrenamiento, revisión y fiscalización de que los sistemas están funcionando, están operando conforme debe ser. Y esa creo que es la primera enseñanza de esta lamentable tragedia ambiental. Ahora, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, acaba de publicar en el Twitter lo siguiente, Pedro. Ante el desastre causado por Repsol, el Congreso ratificó en el Pleno su rol fiscalizador para formar una comisión investigadora. Presidente, es un mensaje a Castillo, ¿no? Es su gobierno el que no tomó acciones inmediatas, tal vez por el aprendizaje confesado en la entrevista de ayer. Es hora de trabajar. ¿Cuál es tu juicio sobre esto? Es decir, ¿qué reacción debió producirse? Porque el primer problema que hubo es que no se tenía la información, ¿no? Es decir, esto ha sido reportado en realidad el domingo cuando ocurrió el sábado, en su verdadera dimensión, ¿no? Recién el domingo se supo. A ver, ¿qué debió pasar que no pasó? ¿Qué debió hacerse que no se hizo, Pedro? Lo que está mostrando de la primera información que está disponible es que definitivamente en el papel estábamos bien, pero en la realidad lejos de ese performance que garantice la defensa de la salud y el medio ambiente. Dicho de otra manera, la capacidad de respuesta, y eso tiene que ser evaluado para saber en cada una de las instituciones competentes qué falló, por qué demoró tanto el darnos cuenta de la magnitud del problema. Esto no es algo que a ciegas se abre el caño y sale el petróleo y no nos damos cuenta cuánto ha salido, ni que cada año está produciendo. Hay sistemas que hoy te permiten reaccionar. Lo que tú has dicho es pertinente. No puede ser que pasen horas y horas y no haya la reacción que amerita la gravedad de los hechos. Entonces, ese es un primer punto. ¿Por qué no se ha actuado? Y en ese por qué no se ha actuado es una cadena de mando, donde está la empresa como principal responsable, pero también están todas las instituciones públicas de que deberían tener sistemas de respuesta rápida también. Entonces, aquí todo eso tiene que ser cuidadosamente investigado, cruzar la información de todos, los descargos, los dichos, los testimonios y todos los elementos probatorios, pero yo recomiendo no politizar el tema, porque esto puede llevarnos a que el victimario se victimice y termine tratando de invertir el rol, sintiéndose afectado por supuestas acciones que no corresponden al respeto a un debido procedimiento. Tenemos que hacer las cosas bien para hacer que el medio ambiente y la gente, en medio del tremendo daño que se ha producido, salga airoso el país, en el sentido de que empezamos a defender los bienes fundamentales como el medio ambiente, la vida y la salud. Esa es la prueba de fuego. Menos discurso y más acción. Ahora, Pedro, finalmente, el tema, yo he llamado la atención sobre el hecho de que esto es una especie de tarata ambiental, ¿no es cierto? Porque lo que ha ocurrido en la Pampilla nos ha obligado a volver los ojos a lo que hace décadas ocurre en la Amazonía. Es decir, el daño producido en la Amazonía es enorme y lo que se está haciendo para repararlo es muy poco y en algunas zonas es nada. Bueno, ahí tenemos un problema también urgente porque, según Ocinermin, los últimos años son también 10.000 barriles entre todos los distintos incidentes, un porcentaje de ellos por desgaste, las costuras del oleoducto norperuano, otro porcentaje por sabotaje, que es increíble porque no se permite que las brigadas de emergencia eviten que el daño sea mayor y que esa situación sea tolerada. Eso es gravísimo. Tenemos necesidad de aplicar la ley por igual para todos, y este es un tema de la mayor importancia. Por esto que estás diciendo tú, es que este tremendo caso de tragedia ambiental nos debe hacer
llevar al país a una reflexión. Basta de saludos a la bandera. Necesitamos ser coherentes y hacer cumplir las mejores prácticas y aplicar el rigor de las normas para hacer que todos aprendamos a respetar y amar nuestro país, y eso significa defender la vida y la salud de la nación, que es también su flora y fauna, que es su gente, porque no vamos a esperar que se organicen los pescadores con los pocos recursos que tienen para ir al Poder Judicial a esperar las calendas griegas. Eso no es correcto. Yo creo que necesitamos articular un esfuerzo, pero siguiendo el debido procedimiento y siguiendo las cosas conforme manda las mejores prácticas, para no darle pretexto a nadie de que luego se victimice. Por supuesto. Te agradezco mucho, Pedro. Ha sido muy gentil. Pedro Damio Ayita, ex viceministro de Energía, ha estado con nosotros. Muy buenos días.